Buenos días, bienvenidos. Tenemos una grande bendición al poder contar con la palabra de Dios, entre ellas el Evangelio de Lucas. Tiene una particularidad que tiene una visión no más completa, pero sí cuenta detalles que los otros dos evangelios sinópticos no cuentan, y no por omisión, sino porque así lo acomodó el Señor. Y Lucas tiene esta característica que nos ayuda a nosotros en poder ubicarnos muy bien en este contexto completo al revisar los tres. Y estoy hablando de Lucas 9. Lucas 9 tiene una característica, toda la palabra, todos los capítulos, pero en Lucas 9 encuentro algo que lo podemos llevar sin sacar de contexto la palabra de Dios, porque son hechos históricos en primer lugar. ¿Por qué son hechos históricos? Porque sucedieron personas reales, cosas reales, eventos reales, palabras reales que quedaron registradas. Son hechos históricos. Son hechos que se dieron en un tiempo, pero que traen la verdad espiritual de la revelación de Dios para la humanidad encarnada en Cristo Jesús. Entonces son hechos espirituales que trascienden a través de los tiempos. Y también son hechos que nosotros debemos de tomar e interpretarlos correctamente para nosotros poder recibir más alimento por parte de Dios. Lucas 9 comienza con la misión de los 12 discípulos. Sucede entonces que es la muerte de Juan el Bautista. Inmediatamente de esto, Lucas hace una concatenación de los eventos en donde está el tema de vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, que regresan los 12 y ya están preparándose para descansar, y bueno, viene la alimentación de 5,000 hombres, sin contar personas, mujeres y niños. Y viene después de todo esto, después de lo que pasa con Juan, Jesús dice y les pregunta a los apóstoles que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le dijeron: precisamente Juan el Bautista, y otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le contesta: el Cristo de Dios. Inmediatamente después de esta confesión y de lo que pasó con Juan y del milagro tan grande de la manifestación de su gloria a través de la reproducción de pan para alimentar a todas esas personas, Jesús anuncia nuevamente su muerte. Dice que en el versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y en el versículo 23, la advertencia: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas palabras fueron dichas en este contexto. Muerto Juan el Bautista, la gloria manifestada a través de la multiplicación de los panes, el regreso triunfal de los misioneros, primeros misioneros que envía Jesús por delante, y les dice que tomen su cruz y que le sigan cada día, y dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y dice unas palabras, que es a lo que ya nos vamos a abocar el día de hoy, que dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Obviamente se entendió, aquí se malinterpreta, que el regreso de Cristo iba a ser
antes de que murieran el último de los apóstoles, cosa que no sucedió o que no pasará de esta generación, de esa generación de judíos en ese Jerusalén, cosa que tampoco sucedió porque no se refería a eso. 8 días después de todos estos eventos, ¿sí? Asumimos que fue entrada la tarde, anocheciendo, después de una larga jornada de trabajo. 8 días después yo pienso que fue en sábado, porque ellos pues guardaban el sábado, pero lo guardaban trabajando, porque Jesús decía, pues está prohibido hacer misericordia el sábado. No, ¿verdad? Está prohibido hacer milagros los sábados. No, el sábado fue hecho por mí. Entrada ya tarde noche, cansados, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los subió al monte a orar. Pensamos que es el monte de los Olivos o algún monte en particular. No sabemos si es exactamente que es el monte Sinaí, pero sale un poco de contexto. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bueno, cuando habla aquí y hablaban de su partida, estaban hablando de su muerte. O sea, de verdad quiero que te pongas en contexto. Vieron a Jesús hablando con Moisés y Elías con su gloria, hablando con Jesús de la muerte de Jesús. No sé qué hablaron. No sabemos quién bendijo a quién, si Jesús a Moisés y Elías, o Moisés y Elías para fortalecerle, y dice que iba a cumplir en Jerusalén. Sabemos que Jesús fue fortalecido en Getsemaní orando, y fue fortalecido. Pero aquí vemos que hablaban de esto. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, porque estaban rendidos de sueño. Y es algo que añade Lucas, por eso digo que Lucas es muchísimo más rico en detalles, por eso se asume que ya era tarde, era de noche. Vieron la gloria resplandecer, que yo creo que en oscuro ya por la noche se vio muchísimo más. Y vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. No sabemos exactamente si es en la misma proporción que el mismo Moisés tuvo de visión. En Éxodo 33, 17 dice Dios a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Vaya petición de Moisés, el mismo Moisés que se aparece a Jesús.
Y dice, yo he dado gracias y quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. No cuando muera, quiero ver tu gloria aquí. Moisés le puso peros al Señor, todos y cada uno de ellos se los resolvió, porque tenía una misión que cumplir Moisés. Vaya petición, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y en ese momento interrumpe Moisés y dice, él entonces dijo, te ruego, me muestres tu gloria. Pues la verdad es de que muy aventado Moisés, porque Dios sabía que si le mostraba toda su gloria, Moisés iba a caer muerto. Si tantita de la gloria de Jesucristo en Apocalipsis 1, Juan cayó como muerto, imagínate toda la gloria de Dios. Y le dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vaya. Momento glorioso y supremo en que Moisés pide esto, muéstrame tu gloria. Le dice, voy a pasar, pero voy a hacer pasar delante de ti todo mi bien, dice, todo lo que soy, toda la bondad de Dios, todo el poder, toda la misericordia, toda la gracia de lo que es Dios, su sola presencia pasando. Y dice que solo le permitió ver su espalda, en el sentido, haciéndolo en el sentido, haciendo el lenguaje humano, como si Dios tuviera espalda, o sea, ¿no? Dios es espíritu, lo alcanzó a ver por atrás, nada más, porque si no caería muerto. Después de esto, Moisés baja con el rostro iluminado, de tal suerte que tendrían que ponerle algo encima para porque brillaba la gloria de Dios en él. Esa misma gloria trajo Moisés de regreso, pero ahora con Jesucristo. Pero no era la gloria de Moisés, de Dios en Moisés o de Elías, sino era la gloria de Jesús, a la que Moisés y Elías, Moisés resucitado y Elías en un estado que no conocemos, que son de los misterios de Dios y que no nos tenemos que meter en cosas ocultas, pero uno resucitado y el otro vivo, pero no sabemos, suponemos que en un cuerpo semi glorificado como el de Elías, porque si Elías se fue como se fue humano, pues tendría que comer y otras necesidades fisiológicas, pero no sabemos, asumimos que un cuerpo glorificado, para poder soportar toda esa gloria, y vieron la gloria de Jesús. ¿Por qué? Por el hecho de que aún con sueño, estaban rendidos de sueño, dice en el versículo 33, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Mira, es tiempo, como orábamos en el devocional, de hacer todo cuanto viene en Lucas 9. Y permanecer despiertos, es decir, permanecer al tanto, velando. Las cosas no son tan bonitas como se expresan en muchísimos lugares.
de corte cristiano. Dios nos permite pasar por situaciones no tan bonitas. Y muchas veces no se habla de cosas que se tienen que hablar, pero que no se hablan, pero que las debemos nosotros de tener presentes, porque todo eso, lejos de ayudar a mantenerlos animados en lo espiritual, van cayendo, y también nosotros, si no nos cuidamos, en un adormecimiento espiritual. Y nos podemos perder de la gloria, de ver la gloria de Jesús. Y no estoy hablando en lo que habla literalmente, lo que habla, no literalmente en el sentido, no estoy hablando literalmente que nos perderemos la gloria de ver la gloria de Jesús, o que nos perdamos, o que nos quedemos en el arrebatamiento. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas veces el Señor retiene la manifestación de su gloria en nuestras circunstancias para nosotros tengamos la capacidad de mantenernos despiertos espiritualmente, aunque estemos cansados. Estaban rendidos de sueño porque estaban cansados. Estaban cansados. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Luego Pedro empieza a hablar, algo que ya hemos predicado, no sabiendo lo que decía, que hagamos 3 enramadas, pensando en el festival de las enramadas y demás. Pero mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Entonces fue una mezcla entre ver a Moisés, saber que era por revelación que era Moisés, porque no había retratos de Moisés, no había una selfie de Moisés con todo el campamento de Israel. Así, imagínate a Moisés así con una selfie y 1 millón de personas, más de 1 millón de personas atrás, así en el monte Sinaí. No había eso. Sabían que era Elías, me imagino que por la vestimenta, muy parecida a la de Juan de Bautista, justo que acababa de morir, como ya vimos en Lucas 9, y todos los acontecimientos. Ellos regresaron muy confiados de predicar el Evangelio y que les haya ido re bien. Fue nada de lo que habían hecho hasta ese momento. Incluso su confesión de que tú eres el Cristo se comparó con la gloria de Cristo, con ver la gloria de Cristo y entrar en esa nube. Para nosotros, esa nube, pues obviamente no estoy diciendo que si oras mucho va a descender una nube, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces por el cansancio y por no permanecer despiertos, corremos el riesgo de decidir, yo ya me voy a dormir, voy a esperar, ya, no más. Entre lo pasado y lo presente y la incertidumbre del futuro, podemos decir, yo cierro las cortinas y que el Señor me despierte cuando regrese, ¿verdad? Bueno. Permanecer despiertos, vieron la gloria de Jesús y estos dos varones. ¿Sabes? Había un noticiero en la noche con el que varios millones de mexicanos nos dormíamos hace ya años, que era un periodista
todavía famoso, que está en otro medio, no en este medio de televisión. Y al final del noticiero de la noche, se despedía diciendo, no se duerma. Bueno, yo tuve un pariente político cercano que le irritaba que le dijeran, no se duerma, ¿no? Pues, ¿por qué no me va a dormir, no? Pero decía, no se duerma. Pues si era la hora de dormir, ¿cómo no va a dormir, no? Y bueno, el mensaje de hoy es, no te duermas. Ya te narré cómo está la cosa hoy en el devocional. Ya te narré y puedes ver cómo está la cosa en las situaciones que se pueden ver en el mundo si ves un poco más allá de las cosas o tienes tiempo de ver un poco más allá del día con día de lo que está a tu alrededor. Hay personas que tienen un círculo muy pequeño a su alrededor en donde solo están sus consanguíneos. Nada más están sus consanguíneos. Es un círculo muy pequeño, muy cerrado. Hay otros que tienen un círculo más abierto y hay otras personas. Pero casi siempre ese segundo nivel de personas, si no consanguíneos, sí relacionados con los consanguíneos. De algunos, pues porque no queda de otra, ¿verdad? Pero vemos otros que tenemos un círculo más amplio, que somos los que servimos al Señor, y que hay un montón de personas. En ese círculo, que no hay bardas, personas van, personas vienen, personas hacen cosas, personas dicen cosas y demás, pero ya depende de nosotros qué tanto dejamos que eso no cierre nuestro círculo. Yo he tenido el deseo de cerrar mi círculo a mí, a mi esposa y mis hijos y ya. Por todas las situaciones por las que el Señor ha permitido que pase. Pero no, todavía no es tiempo. El Señor viene pronto. El Señor está cerca. Por eso estoy aquí predicando. A quien no sé quién vaya a oír o ver esto. Entonces, permanece despierto para que veas la gloria de Jesús, si no en esta tierra, sino en esta vida, en la siguiente. Pero la exhortación de la predicación, que no es conferencia, de la predicación de hoy es, no te duermas, permanece despierto, buscando del Señor, permaneciendo despierto, un poquito más de ese círculo cerrado, haciendo las cosas que hagas para el Señor. Entra en esta nube y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo, a Él oíd. Es decir, lo de Moisés fue glorioso, lo de Elías fue glorioso, ¿sí? En la gloria manifestada, el Centro Internacional de Avivamiento en no sé dónde, donde ahí vive el Espíritu Santo, solamente ahí, según ellos, eso se supone que es glorioso, no lo es una estafa. O lo glorioso de Elías, de aquí se hacen milagros y hay cosas y fuego del cielo y yo voy a llegar a mi auditorio hasta Casa del Cuerno en un auto de fuego. Y llegan en su Suburban con guaruras, hombre, o sea, no llegan en carros de fuego. Todo eso ya a un lado. Los Moiséses y los Elías a un lado. ¿Sí?
Porque como sobreabundan hoy los Moiséses y los Elías, pero bueno. Dice, a él es al que oigan, a él es al que deben de oír, solo a Cristo debes de oír, solo a Cristo debes oír, solo con la vara de Jesucristo te debes de medir a ti mismo, no a los demás. El viejo y trillado dicho de que los cristianos son peores que gente del mundo, pues fíjate que no es cierto. Porque si son cristianos como yo, todavía con carne que crucificar, yo sí me voy a ir al cielo y ellos no. Si el Señor no los escogió. El viejo y trillado dicho de los cristianos son peores y por eso ando de gente del mundo, tampoco es cierto. Nunca dejaste de ser del mundo. El mundo ama a los que son suyos. Y si el mundo te ama y la gente del mundo te valora porque eres una gran persona y desprecias a la bola de carnales cristianos salvos, por gracia, porque esos son a los que nos escogió el Señor, es que nunca dejaste de ser de ellos y por eso te aman. Yo he visto la gloria de Dios, no en una nube, no en una voz del cielo. A mí el Espíritu Santo no me escogió como a otros predicadores que dicen que los escogió. Hay que creer lo que dicen en sus libros, pues porque no hubo testigos, no hubo nada, aquí hubo testigos, aquí hubo 3 testigos. Jesús no necesitaba escribir un libro aún teniendo testigos. El Espíritu Santo se encargó de dar el testimonio ya a través de Lucas. Yo he visto la gloria de Dios. ¿Sabes en dónde? En la gracia de mis debilidades. En la gracia de mis carencias. En la gracia de no permitirme dormirme. Mi abuelita tenía un dicho que decía, mira, tú duérmete y deja que el mundo ruede, ¿no? Y de verdad he querido seguir ese sabio consejo, pero el Señor no me ha dejado. Dormirme y dejar que el mundo ruede. Finalmente es el Señor quien nos va a salvar. Yo no morí por ellos. Es el Espíritu Santo el Maestro. Ya muchos se acomodaron en sus lugares. Cada quien tiene la congregación que se merece. Cada quien tiene el pastor que se merece por la gracia de Dios. Entonces, pues, ahora sí que el mundo ruede, ¿verdad? ¿Y no? No te duermas. Esa voz decía en la nube, este es mi Hijo amado, a Él oí. Solo a Él escúchalo. Solo a Él escúchalo. Solo escucha a Cristo. No te escuches a ti mismo. No te escuches a ti mismo ni siquiera en tus manifestaciones de justicia. No te escuches a ti mismo en tus manifestaciones de prioridades o del deber ser.
como personas tenemos la tentación de tener un estándar muy alto del deber ser para otros, pero un estándar muy chiquitito del deber ser para nosotros mismos. Yo por delante, ¿eh? Entonces, pues es momento, mis amados, mis amadas, de tener esta claridad. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ya no estaban estos, ya no estaba su rostro iluminado, sus vestiduras iluminadas. Y ellos, ¿sabes qué hicieron? Callaron. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Sí? Aquí Lucas narra que no fue necesario que Jesús les dijo, no le digan nada a nadie. Eso, aquí Lucas se encarga de que ellos fueron los que callaron. Y no le dijeron a nadie. ¿Sí? No le dijeron a nadie porque habían entendido que eso era demasiado glorioso como para poder compartirlo con alguien y sobre todo darle el sentido que ellos entendieron. Más allá de que si Pedro dijo que si es bueno hacer para nosotros tres enramadas aquí, rumbo a Jerusalén, porque se acercaba este festival de las enramadas, rumbo a Jerusalén, hay que dar el contexto adecuado. No fue un disparate lo que propuso Pedro, aunque dice que no sabía lo que decía, porque entonces ahí no sabía lo que decía en el sentido de tener que sujetar el maestro a la ley, ¿sí? Y a la fiesta, y hacerse parte de la ley. ¿Y sabes por qué lo dijo? Pues porque vio a Moisés y vio a Elías y dijo, bueno, pues entonces sí, la ley la cumplimos, ¿no? O sea, digo, pues lo que de las enramadas y sobre todo que vas a ir para allá a Jerusalén y Elías, no va a hacer la de malas que nos caiga fuego del cielo y mejor si hace, no. No dijeron absolutamente nada porque entendieron que fue una manifestación para Cristo, para la gloria de Cristo, pero para el fortalecimiento de Jesús. Dios encarnado, Dios en carne, y fue un fortalecimiento para ese Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret histórico, que vivió y caminó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y vimos sobre él gracia sobre gracia. Después de todo esto, por eso Lucas 19 tiene un contenido muy de entraña si lo ves para ti mismo hoy. Jesús libera, salió una multitud a su encuentro en el monte. Hay un señor que tiene un hijo endemoniado. Le dice, rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y Jesús responde de una manera que tan perfectamente humana y santa. Oh generación incrédula y perversa,
Después de estar con Elías y con Moisés en su gloria, hablando de su muerte que iba a cumplir en Jerusalén, todavía le sale que sus discípulos no habían podido echar fuera ese demonio. Y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y si Jesús no le endulzó el oído a nadie, si Jesús escoge a quien le quiere mostrar su gloria y se compadece de quien quiera compadecerse, misma gloria con la que se le mostró a Moisés y le dijo: tendré compasión de quien yo tenga compasión y seré clemente con quien yo sea clemente. Jesús, después de esto, dice: oh generación incrédula y perversa. ¿Y sabes qué? La generación de hoy es incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Fue una pregunta retórica, porque Jesús sabía perfectamente hasta cuándo. La buena noticia, entre comillas, es que se refería a los judíos. Y aquí se hablaba de esa generación que lo crucificó. Esa es la buena noticia, entre comillas. No es la de Mateo 24, que no pasará de esta generación. Que en realidad se debe decir: no pasará de esta genética. Pero bueno. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Le acercan al muchacho. Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y viene entonces, y es algo que me gusta mucho de Lucas, que a través de cada evento pone un versículo, digamos, que habla como un resumen de todo lo que pasó. Y todos, ¿sabes qué? Todos admiraban la grandeza de ¿quién? La grandeza de Dios. Jesús cumplió con su propósito, porque no admiraron nada más a Cristo. Admiraban la grandeza de Dios, diciendo que lo que Cristo había hecho era por obra de Dios. Y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos una advertencia: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían. Vieron su gloria. Jesús les había anunciado su muerte en el mismo capítulo de Lucas 9, diciéndole que iba a ser entregado y todo. Se manifestó su gloria para hablar con Moisés y Elías de su muerte. Les dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque el que quiera y sígame, y porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Después de todo eso, no entendían, porque así el Señor lo dispuso. Mas ellos no entendían, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Conste que muy probablemente no estaba hablando de los tres que vieron su gloria antes. Viene la pregunta sobre quién es el mayor. Jesús les dice: quién es el mayor, el que en el reino de los cielos, el que me recibe como un niño. Viene otra narración. Y termina con los que querían seguir a Jesús. Uno le dice: déjame que vaya primero y entierre a mi padre.
deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y termina en el versículo 62, Lucas 9, y Jesús le dijo, y con esto termina este capítulo, de la mejor manera que pueda terminar, ante el esfuerzo de no dormirse, para ver su gloria en tu vida y en la vida de cada uno. En esta vida o en la siguiente, ¿cuál sería la gloria de Dios en mi vida? No que me vaya bien o que vea que se me hace justicia o que vea que a los que me hicieron cosas, pues botellita de Jerez, todo lo que me diga será al revés. O sea, no. La gloria de Jesús, como Él haya puesto y si es en el arrebatamiento, con eso es más que suficiente para mí. Y Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Una característica de las personas que no avanzan en el cristianismo, que no maduran en la fe, que siguen dándole vueltas como vacas rumiando lo mismo, lo memo y lo memo y lo memo, son las que están mirando hacia atrás. ¿Sí? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué significa eso de mirar hacia atrás? Las relaciones familiares, las relaciones sociales, lo económico. Dice en el versículo 58, y Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves sus nidos en el cielo, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Respuesta a uno que le dijo, Señor, te seguirá donde quiera que vayas, y le digo, pues rico no vas a ser. No, rico no vas a ser. Comodidades no vas a tener. Parientes en los que te estén eternamente agradecidos no vas a tener, porque los vas a dejar. No hay nada, pero algo que también debemos de tener en mente es que esto incluye todas las relaciones, todas las relaciones, todas las cosas que van más allá de tu día de hoy. Y más si son ajenas a ti. Ya incluso las cosas directas contra ti, bueno. Sino las cosas que simplemente estén en el pasado. Ninguno que poniendo su mano en el arado, diciendo, ahora sí le voy a entrar, pero mirando atrás, no está apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque el momento que deja de atrás, deja de ir para adelante. Deja de seguir trabajando. Deja de seguir haciendo productivo para el reino de Dios. Deja de seguir haciendo las cosas para el reino de Dios. Deja de simplemente, deja de ver la gloria de Jesús en la gracia de su día con día. Por eso yo hoy te quiero exhortar a que no te duermas. Tengo una predicación con pocas vistas, por cierto, que dice, y esperando al esposo se durmieron.
Son predicaciones como esta que como que no encaja con el modelo de hoy, de motivación, de entusiasmo, de vamos a echarle ganas, de arriba el management cristiano y de coaching, de toda esa parafernalia. Pero lo que sí sé es que estas predicaciones pueden ayudarte a evitar una desgracia, que es dejar de esperar ver la gloria del Señor y dormirte espiritualmente. Y en ese dormirte espiritualmente, aunque estás despierto de alma, tu espíritu adormecido, y estando en el reino o estando cerca del reino, no sepas qué hacer. Si tú no sabes qué hacer teniendo la Biblia, no has entendido que la Biblia es la palabra de Dios y que es la que rige tu vida. Si aún sabiendo lo que dice la Biblia y aún así sigues haciendo lo que te parece que debe de hacerse, no estás despierto, estás dormido. Si bien lo que voy a leer a continuación es el resumen del Evangelio en un solo versículo de Isaías 60, Pablo lo usa en una pequeña paráfrasis que aparentemente era un canto. Pablo lo está diciendo en Efesios 5:14, citando a Isaías 61 en parte. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo te va a alumbrar a Cristo? Con su gloria. No en las circunstancias, y si es en las circunstancias, bien por ti. Bien por ti, qué bueno. Pero es en el espíritu, en el corazón que te alumbre a Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Probablemente no veas ni a Moisés ni a Elías. Bueno, seguramente no los vas a ver. Pero de que te alumbra Cristo, te alumbra. Aún en los momentos más oscuros de tu vida, te alumbrará Cristo. Amén. Gracias a Dios por tu tiempo, por tu vida. Y gracias a Dios porque te quiero y puedo recordarte que tu vida no te pertenece. Le pertenece a Cristo. Y mi vida le pertenece a Cristo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Si no nos conocías, ya nos conoces. Puedes suscribirte al canal de Renuevo de Amistad en YouTube o en la página de Facebook, donde anunciamos esto y transmitimos en vivo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.